Dios te bendiga, mi amado amigo hermano. Sean todos bendecidos en esta noche. Saludamos a todos ustedes que se han conectado en esta transmisión de la página del Facebook y del YouTube del Centro de Discipulado Mundial de los pastores Sandro Yola y Pablo Reyes. Estamos ubicados aquí en el pueblo de Humacao, en el barrio Pitaya, sector El Faro, en el kilómetro 1.7. Este que les habla es el pastor Pedro Torruella, parte del equipo pastoral del Centro de Discipulado Mundial. Y hoy estamos aquí, ¿verdad?, para compartir con ustedes esta serie titulada Jesús visita las casas, la parte 4 y la final de esta serie. Damos gracias, Señor, por todos estos, ¿verdad?, casas que hemos podido compartir, las cuales Jesús visitó, qué necesidades habían allí y qué fue lo que Jesús llevó para suplir lo que allí hacía falta. Y de igual forma confiamos y declaramos que Jesús hará en este tiempo en tu casa, en tu vida. Todo cuanto necesitas, Él estará ahí, entrará a tu casa para suplir tu necesidad conforme a su voluntad. Oramos al Señor para, ¿verdad?, entrar a esta reflexión de esta noche. Y siempre, ¿verdad?, nos encomendamos al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor, por tu amor, porque tú nos visitas, porque tú moras en nosotros por medio del Espíritu Santo, Señor. Y tú produces en nosotros, Señor, ese gozo, esa paz, esa alegría que tanto necesitamos. Que tú sanas nuestras heridas, nuestras enfermedades. Padre Santo, que tú perdonas nuestros pecados. Padre, que tú puedes traer arrepentimiento y salvación a nuestras vidas, Padre. Unción, Padre Santo. Padre, para ayudarnos, Señor, en este diario vivir, para vencer, Señor, todo obstáculo, toda tentación, Señor, Padre Santo, que podamos vivir conforme a tu voluntad, Señor, y tu propósito, y que podamos ser hallados, aprobados, Señor, por ti, Padre Santo. Te pido que tú ministres, Señor, la vida de cada persona que se ha de conectar, de igual forma como has ministrado la de nosotros, Señor, Padre Santo. En esta hora, Señor, declaramos, Señor, Padre Santo, tu bendición, tu paz sobre cada uno de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Bien, como les decía, hoy estamos, ¿verdad?, ya culminando esta serie titulada Jesús visita las casas. Hoy estamos en la cuarta y última parte. Ya habíamos hablado, ¿verdad?, sobre la visita de Jesús en la boda de Canaán, donde allí llevó la alegría. También vimos la casa de Pedro, donde cuando Jesús entra, se encuentra a la suegra de Pedro enferma y allí la cura. Así que Jesús lleva la cura a esta casa. Vemos la casa en Capernaum, cuando aquellos 4 amigos bajaron por el techo a su amigo, ¿verdad?, el paralítico, postrado en una camilla, y allí Jesús lo sanó. Jesús lleva la restauración en esta casa. La casa de Leví, donde Jesús lleva el arrepentimiento. La casa de Simón el fariseo, donde Jesús llevó la unción y el perdón. La casa de Jairo, donde Jesús lleva la vida. La casa de Marta y María, donde, ¿verdad?, vemos Marta afanada, pero María que escoge la mejor parte sentada a escuchar la palabra de Dios. Así que Jesús lleva a esta casa la palabra de Dios, ¿verdad? La casa de Zaqueo, donde Jesús lleva la salvación. Y la casa en el cenáculo, donde Jesús va con sus discípulos a compartir la Santa Cena antes de la Pascua. Así que Jesús lleva a esta casa en la comunión. Y hoy estamos, ¿verdad?, entrando en estas últimas 3 casas que Jesús visita. Hoy vamos a estar empezando a ver la casa de Caifás. Caifás era el sumo sacerdote. Y estamos en Mateo capítulo 26, verso 57. ¿Cómo llega Jesús a esta casa? Recuerden que Jesús se encuentra orando en el monte de Getsemaní antes de ser apresado. Luego Judas llega con la guardia de los fariseos, donde allí con un beso Judas entrega a Jesús, y entonces apresan a Jesús y lo llevan a casa de Caifás. Dice el versículo 57 del capítulo 26 de Mateo, donde los que prendieron, o sea, los que apresaron a Jesús, llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, ¿verdad? Debemos que saber que Jesús fue llevado
involuntariamente en contra de su voluntad a esta casa para ser juzgado. ¿Cuántas veces hemos sido llevados ante alguna autoridad, verdad? Porque Caifás era el sumo sacerdote, era una autoridad. ¿Cuántas veces hemos sido llevados ante una autoridad para ser juzgados injustamente, falsamente? Pero allí Jesús vimos cuando fue llevado ante Caifás, donde levantaban falsos testimonios, falsas acusaciones contra Jesús, donde muchas veces Jesús habló, se defendió, pero muchas veces simplemente guardó silencio. Y es lo que a veces nos pide Jesús, que cuando enfrentemos falsos acusamientos o que nos estén juzgando falsamente, que en momentos sí podamos hablar y defendernos, pero hay momentos donde Jesús dice, guarda silencio y permíteme obrar yo. Así que vemos aquí que Jesús, ¿verdad?, es la única casa de todas estas que hemos estudiado y que vamos a estudiar, las dos casas que faltan, donde es la única casa que Jesús no fue voluntariamente. Jesús fue llevado en contra de su voluntad. Y Jesús no fue a esta casa a llevar algo, sino fue a ser juzgado. Y fue juzgado con el fin de ser condenado a muerte. Dice, ¿verdad?, en el verso 59 que y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaba falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. A menudo en nuestra propia casa, ¿verdad?, levantamos la voz para juzgar a nuestros familiares. No tan solo en nuestra casa donde habitamos, puede ser nuestra casa donde nos congregamos, donde podamos levantar la voz para acusar falsamente a algún hermano, algún compañero, ¿verdad?, de alguna situación o por las razones que sea. Pero que sin darnos cuenta de que Jesús también está ahí con nosotros. Él mora en mí y Él ve todo lo que hacemos, todo lo que sucede y ve todo lo que decimos, de lo que podemos hablar de nuestros amigos, de nuestro hermano, compañero ministerial, de nuestro familiar, de aquellas personas que viven con nosotros, que podamos estar juzgándolo por las decisiones que puedan tomar, por su forma de ser, sin sacar un tiempo, ¿verdad?, de poder compartir, de poder conocer bien a fondo cuál es su trasfondo, cuál es su pasado, por qué tomó las decisiones que toma, por qué actúa de la manera que actúa. Y muchas veces, al no conocer bien a estas personas, al no conocer bien el pasado, ¿verdad?, qué vivió estas personas, qué sufrió, tal vez en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, ¿verdad?, en su crecimiento, en su desarrollo de la vida, y tendemos a juzgar, tendemos a criticar, tendemos a condenar, así como somos sacerdotes, como estos fariseos, ¿verdad?, como estos religiosos de este tiempo, falsamente levantaron falsos testimonios de acusaciones contra Jesús. Así que es importante que reflexionemos y observemos si nuestras palabras han sido de juicio para nuestro prójimo, porque Jesús nos convoca, nos invita a que amemos a Dios por sobre todas las cosas, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que tengamos compasión, que seamos compasivos. Estamos en este año 2025, donde la iglesia estamos, ¿verdad?, celebrando el año del amor y la misericordia de Dios. Y cuando hablamos de amor y misericordia, estamos hablando de compasión. Así que lo que el Señor nos está pidiendo, que mostremos el amor de Dios, que seamos misericordiosos, pero que a la misma vez seamos compasivos con nuestro hermano, con nuestro familiar, con nuestro amigo, con nuestro vecino, con nuestro compañero de trabajo, ¿verdad? Que cual sea la situación, que podamos entenderlo, que podamos conocerlo, sacar ese tiempo, conocerlo, para entender el porqué ¿verdad?, de las decisiones que ha tomado, de su forma de ser, de su forma de accionar o de reaccionar, que podamos, ¿verdad?, demostrar ese amor de Dios, esa misericordia, y que seamos compasivos, entendidos, ¿verdad? Y que no usemos palabras de juicio para nuestro prójimo. Así como
estos religiosos en aquel entonces usaban para acusar a Jesús. También, ¿verdad? Luego de que Jesús es crucificado, Jesús resucita y se aparece, ¿verdad? A unos jóvenes discípulos, ¿verdad? Y entra a la casa en Emaús. Esta historia está en Lucas capítulo 24, versos 13 al 35. Y la palabra de Dios lee de la siguiente manera. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, así que estaba bastante retirada. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron allí así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Recuerden que Jesús había dicho que él iba a morir, él iba a entregar su vida, pero que al tercer día iba a resucitar. Así que le está diciendo insensatos y tardos de corazón, porque para creer todo lo que los profetas, antes de Jesús haber nacido, los profetas Isaías habían ya profetizado, habían ya predestinado que Jesús había de nacer, había de morir, pero había de resucitar al tercer día. Así que no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Así, de la misma forma como Jesús hizo cuando en la casa del cenáculo, cuando entró con sus discípulos para compartir la Santa Cena del Señor, antes de ser apresado y crucificado, él partió el pan, lo bendijo, igualmente compartió la copa de vino con aquellos discípulos. Así que en ese momento, cuando Jesús toma el pan y lo parte, ¿verdad? Lo bendice y lo parte y lo comparte con ellos, entonces, estoy en el versículo 31, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas
que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Así que vemos que Jesús, ¿verdad?, en el camino se encuentra con estos dos, ¿verdad?, jóvenes que iban de camino de Emaús, y allí él entra a esta casa, pero ellos no los reconocen porque sus ojos, ¿verdad?, tal vez espirituales, estaban vendados, estaban tapados. Y no fue hasta que Jesús bendice el pan, parte el pan y lo comparte con ellos que sus ojos les fueron abiertos. Así que en esta casa, cuando Jesús entra, ¿verdad?, en Emaús, podemos decir que Jesús llevó la visión espiritual. Porque cuando ellos entran, al no reconocerlos porque sus ojos están vendados, y al compartir el pan, sus ojos les son abiertos. Entonces les es revelado que aquel hombre que entró en aquella casa con ellos era Jesús resucitado. Entonces, podemos decir que después de su resurrección, que Jesús se le apareció a sus discípulos, pero ellos no los recibieron. Sin embargo, al ser invitado a entrar a la casa y a pasar la noche, Jesús partió el pan y se los dio, ¿verdad? En aquel momento los ojos de aquellos dos discípulos se le abrieron. Se les fue revelado que aquel que estaba allí con ellos era Jesús. Y pudieron ver que Jesús siempre estuvo entre ellos. Jesús siempre está contigo, en ti, en tu vida, entre tu familia. Que tal vez estamos ocupados en otras cosas, dándole más importancia o más peso a esas preocupaciones, que muchas veces no nos damos cuenta del que está ahí con nosotros es Jesús, ayudándonos, guiándonos, dirigiéndonos. Por eso es importante muchas veces hacer un detente, como bien hablábamos de María, ¿verdad?, y de Marta y María, de escuchar la palabra de Dios para entender, saber, reconocer que en nuestros procesos, en nuestro caminar diario, Jesús está al lado de nosotros. Así que podemos ver que en esta historia, que esta es otra de las historias breves, ¿verdad?, que Jesús comparte con nosotros, donde nos habla de dos personas que iban caminando hacia el ocaso, ¿verdad? Se ha sugerido que esa fue la causa de que no reconocieron a Jesús, que tal vez al caminar en dirección al ocaso, que muchas veces cuando vamos en la calle conduciendo y tenemos el sol de frente, vemos ese reflejo que apenas nos permite ver bien, pues tal vez eso podemos decir que pudo haber impedido que ellos reconocieran que el que andaba con ellos era Jesús, ¿verdad? Se ha sugerido que esa fue la causa, ¿verdad?, por la que ellos no reconocieron a Jesús. Así que Emaús, ¿por qué? Porque Emaús está al oeste de Jerusalén. Era por la tarde y el sol iba descendiendo de forma que los cegaba, o sea, que le iba dando de frente. Fuera por lo que fuera, está claro que el cristiano no camina hacia el ocaso, sino hacia el amanecer. Se ha dicho que hace mucho los israelitas iban caminando por el desierto hacia el amanecer. En Números 21:11, ¿verdad?, nos dice que el cristiano tiene delante no una noche que se le echa encima, sino una aurora que rompe. Y eso fue algo de lo que en el dolor de su desilusión los dos que iban camino de Emaús no se habían dado cuenta. Nos habla de la cortesía de Jesús. Hizo como que iba para más lejos. No quería que se sintieran obligados y esperó que fueran ellos los que le invitaran. Jesús es todo un caballero. Él no te va a obligar a hacer nada. Él no te va a obligar a que tú tomes decisiones que Él pretenda o que pensemos que Él nos está imponiendo. Él simplemente te va a ofrecer la ayuda, la bendición, tocar tu puerta, pero Él va a esperar que seas tú el que la abra. Dios nos ha dado a los hombres el regalo más valioso y más peligroso del mundo, y es la libertad. Podemos usarla para invitar a Cristo a nuestras vidas o para dejarle, ¿verdad?, que se aleje de nuestras vidas. Nos habla de cómo se les dio a conocer el partimiento del pan. Esto siempre suena como una alusión a la comunión, pero no tenemos por qué limitarlo así. Fue
una comida normal, en una casa normal, como la suya, como la mía, en la que se partió el pan corriente, en la que aquellas dos personas reconocieron a Jesús. Se ha hecho la sugerencia hermosa de que tal vez aquellos dos habían estado en la multiplicación de los panes y de los peces, y cuando Jesús partió el pan en su casita recordaron y reconocieron su gesto. No solo en la mesa de la comunión donde nos podemos encontrar con Cristo, también puede ser en la mesa de nuestro comedor, en la mesa de nuestro hogar, donde allí compartamos el pan con nuestra familia, pero que ahí también invitemos al Señor siempre, ¿verdad? Para que nos acompañe. Así que Jesús quiere abrir la visión espiritual de su familia para que todos vean que Él vive entre nosotros. Jesús quiere abrir la visión espiritual tuya, la mía, para que nosotros, para que tú y yo podamos ver y entender que Él vive en nosotros. Así que esté apercibido a lo que el Señor está haciendo en su casa, a lo que está haciendo, ¿verdad? En su vida, porque Él quiere desvendar, Él quiere abrir sus ojos espirituales para que usted vea lo que el Señor está haciendo en su hogar, lo que Él quiere hacer en su vida, que usted entienda y sepa y reconozca que Él está en su vida en todo momento. Y luego de ahí, ¿verdad? Él fue a la casa de los discípulos. La casa de los discípulos, ¿verdad? Esta historia está en Juan capítulo 20, 19 al 23 y los versículos 26 al 29, que lee de la siguiente manera. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, o sea, evidencia de que era Él. Las manos, ¿verdad?, mostrándole las heridas de los clavos, y el costado, mostrándole la herida, ¿verdad?, de la lanza. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieron los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuvieren les son retenidos. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, una vez más, les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Por eso muchas veces las personas dicen: hay que ser como Tomás, ver para creer. Por eso Jesús le decía a él: pon tus manos en mis heridas, ¿verdad? En las manos, en el costado, para que creas, para que sepas que soy yo, Jesús, el Rabí, tu maestro, el que murió, pero que, como bien dijo, he resucitado y estoy aquí con ustedes. Luego, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tal vez no tenemos a Jesús físicamente, pero creemos por fe, creemos por la palabra que ha sido, ¿verdad?, dejada a nosotros por medio de la Biblia, sino que no caminamos, ¿verdad?, por vista, porque no tenemos que ver, sino caminamos por fe porque creemos en lo que el Señor nos ha prometido. Así que vemos que en esta casa, ¿verdad?, cuando él encuentra, se le aparece a los discípulos, Jesús, ¿verdad?, sopló de su espíritu, él derrama de su espíritu. Después de la muerte y de la resurrección de Jesús,
Los discípulos tenían miedo, como bien decíamos. Recuerden cuando Jesús fue apresado en el Getsemaní para ser llevado a la casa de Caifás para ser juzgado. Los discípulos se fueron huyendo, corrieron, ¿verdad? Por miedo. Pero viendo, ¿verdad? En este caso, luego de que Jesús resucita, se le aparece y Él sopla sobre ellos y dicen, reciban. Lo que Él está diciendo es, de esta forma los estoy regenerando, los estoy perdonando, los estoy limpiando, porque los voy a enviar a algo mayor. Así que Juan escribe para no judíos. Para los judíos también la noche pertenece al día siguiente, ¿verdad? Hablando de unos puntos que habíamos mencionado ahí, se habían reunido los discípulos de Jesús. La luz brillante de la resurrección todavía no ha disipado las nieblas de duda que les envolvaba a ellos, ¿verdad? Tal vez todavía tenían dudas de que realmente su maestro había resucitado, pero ahora, ¿verdad? Él se les aparece y les dice, paz a vosotros, soy yo el que he resucitado. Así que vemos también que dice que las puertas están cerradas de ese lugar por temor a los judíos. Recuerden que ellos estaban buscándolos, estaban siguiéndolos. Así que estas puertas, sin embargo, no son una barrera para que Jesús entre. No ha abierto Él las puertas del reino de la vida que estaban cerradas para los pecadores. Al entrar Jesús hizo a los suyos el saludo acostumbrado y normal. Paz a vosotros. Así que vemos a Jesús que las puertas no están cerradas para Él y Él entra y Él, ¿verdad? Lo que quiere es traernos paz. Pero en la boca de Jesús vemos y en las circunstancias del momento esta salutación, ¿verdad? Cuando Él saluda, paz a vosotros, se transforma en algo con un profundo sentido. Es el Jesús vivo que trae paz a los suyos. Jesús dice paz a vosotros. Jesús viene a traerte paz. Él quiere traer paz a los suyos. Mientras que sus heridas nos hablan de la base de nuestra paz con Dios, ¿verdad? Por nuestra paz, ¿verdad? Él fue inmolado, Él fue crucificado. Enseguida les muestra las manos y el costado a sus discípulos, ¿verdad? En las heridas de sus manos, de su costado, las cuales Él sufrió para perdonar nuestros pecados, para, ¿verdad?, traernos el perdón y la salvación. Y que tengamos ese acceso nuevamente, esa comunión con nuestro Padre, nuestro Creador. Así que vemos que el cuerpo glorificado de Cristo sigue teniendo las señales de la muerte, lo que nos manifiesta el valor permanente de su sacrificio. A la vez, las señales del sacrificio muestran la nueva gloria de Jesús. Es el mismo Jesús que está aquí, aquel que sufrió la muerte, pero la venció. Y si Él venció, Él también, nosotros venceremos porque nos ha dado la victoria por medio de su sacrificio. Los discípulos creyeron en el Señor y se regocijaron viendo a su amado Maestro. Entonces se dan cuenta de su triunfo y de que Jesús nuevamente está con ellos. Como María, también ellos deben aprender que la estadía de Jesús es temporal. Es decir, Jesús llegaba para salir otra vez. Él tenía que ir nuevamente al Padre para así poder enviar al Consolador, para así poder enviar al Espíritu Santo, para que ya no iba a estar entre nosotros, sino que ahora iba a morar en nosotros y que iba a ir en todo momento con nosotros donde quiera que fuéramos. Llegó para encomendarles un mandato especial, pero antes de hacerlo dice nuevamente, paz a vosotros, ¿verdad? Él dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. En medio de esas aflicciones y de esas tribulaciones que podamos pasar en el mundo, mientras estemos aquí, Él dice que Él nos va a dar la paz. Podemos comparar estas palabras con las que Jesús había dicho antes. La paz os dejo, mi paz os doy. Para los discípulos, la muerte de Jesús era motivo de gran dolor. Ahora, Jesús se prepara para irse al Padre, pero le deja su paz
antes de darles sus mandatos. Antes de darle un mandato de lo que ellos iban a realizar, Él les deja su paz. A través de esa paz, los discípulos estarán preparados para cumplir las órdenes de Jesús. Ahora son también partícipes del mismo mandato como el Padre le había enviado a Él. Así también Jesús le envía a ellos. Así como el Padre envió a Jesús a este mundo, ¿verdad?, para reconciliarnos con Él, a morir, ¿verdad?, por nuestros pecados. Ahora Jesús nos va a enviar a nosotros, al mundo, para compartir las buenas nuevas de salvación, para compartir, ¿verdad?, esta palabra de esperanza, de fe y de salvación para aquellos que no conocen a Jesús. A través de esa paz, ¿verdad?, como bien les mencionaba, Él nos capacita, nos prepara para cumplir con las órdenes. Ahora son también partícipes del mismo mandato. Como el Padre le ha enviado a Él, así también Jesús nos ha enviado a nosotros. Por supuesto, hay diferencia en el mandato de Jesús y el de ellos. Jesús tuvo que quitar la culpa del mundo. Los discípulos deben entregar este mensaje a todos los hombres. Para hablar con autoridad, ¿verdad?, ellos necesitaban el Espíritu Santo. Por eso le dice, ustedes van a ir y van a ser discípulos desde Judea hasta Samaria, hasta el fin del mundo. Pero Él le dice, no se vayan de aquí hasta tanto haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y los invierta de poder. Así que, por lo tanto, Jesús sopló sobre ellos, mostrando que es en su espíritu el que los discípulos recibían, para luego decirles, recibid el Espíritu Santo. Las palabras de Jesús son un anticipo, ¿verdad?, una anticipación a Pentecostés, en donde los discípulos recibirían el Espíritu Santo en plenitud. Ellos pueden remitir o retener los pecados de sus oyentes. La autoridad no es la de ellos, sino la palabra de Jesús. Por eso la iglesia protestante, ¿verdad?, nunca ha pensado en la autoridad de personas, sino que es la autoridad de Jesús por medio de su Espíritu Santo la que está en nosotros, sino, ¿verdad?, en esa autoridad. Y es el privilegio de la iglesia poder predicar el perdón de los pecados por la fe, pero también, por otro lado, la condenación en caso de que la predicación no haya fe genuina, sino incredulidad. Es importante que creamos en Jesús, en su palabra, en sus promesas. Y como iglesia tenemos que predicar, ¿verdad?, de esa fe, de esas buenas nuevas de salvación y de arrepentimiento. Importante, ¿verdad?, porque el Señor de la paz ha encomendado a su iglesia un mensaje de paz. Solo podemos esparcirlo mediante el poder del Espíritu Santo. Sepa que en aquellos días en los cuales usted está solo, con miedo, con las puertas cerradas, el Señor Jesús está con usted y envía su Espíritu para calmar su corazón. Sea cual fuese su necesidad, el Señor Jesús continúa golpeando la puerta para entrar y transformar su vida y su hogar. Solo debe invitarlo en este momento a través de una simple oración, de decir, Señor, entra a mi casa, entra a mi hogar, entra a mi vida, para que me puedas ser transformado, para que puedas llenar mi vida, mi hogar, mi familia. Y como bien mencionaba, Jesús es todo un caballero, ¿verdad? Jesús quiere visitar tu casa. Y Él dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús quiere entrar en los corazones de las personas y tener una relación íntima, ¿verdad?, con cada uno de nosotros. Jesús no quiere entrar a la fuerza. Él es todo un caballero, sino que invita a que le abramos la puerta. Jesús desea tener una comunión íntima con cada persona, ya que Él busca una relación con las personas. Jesús es la respuesta a las necesidades humanas, como la seguridad, las relaciones con los demás
y las necesidades materiales y espirituales. Amado amigo, hermano, que me estás viendo, que has estado compartiendo con nosotros en esta serie, las casas que Jesús visitó. Jesús quiere visitar tu casa. Él quiere entrar, pero Él no va a forzar la puerta. Él es todo un caballero. Él está tocando a tu puerta. Él está tocando la puerta de tu hogar, de tu familia. Y Él espera que tú abras la puerta y que lo invites a entrar. Donde Él dice que Él entrará allí, ¿verdad? Se sentará contigo y Él cenará contigo y tú cenarás con Él. Donde Él allí simplemente quiere entrar y llevar alegría a tu casa. Donde Él quiere llevar cura, sanidad a tu casa. Donde Él simplemente quiere llevar el arrepentimiento, la salvación, la unción, el perdón. Todas estas cosas que hemos estado hablando, Él quiere llevar vida. Él quiere llevar la palabra a tu casa. Él quiere derramar de su espíritu sobre ti, sobre tu familia, sobre todas aquellas personas que tú puedas compartir este evangelio. Lo único que Él te pide es: estoy a la puerta, abre la puerta, permíteme entrar a tu casa. Pero como bien hemos hablado durante todas estas martes, esta serie, más que tu casa física, donde tú moras con tu familia, con tu cónyuge, con tus hijos, Él quiere entrar a tu casa, a tu corazón. Él quiere obrar en tu vida y Él quiere obrar a través de tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi amado hermano. Confiamos y esperamos en el Señor que estas reflexiones, esta serie, ministren a tus vidas, que tú puedas abrir, ¿verdad? Y permitir que el Señor entre a tu casa y pueda suplir tu necesidad, pueda llevar todo cuanto necesitas para que tú encuentres la paz, la alegría y el propósito de Dios para tu vida, para tu familia, y que puedan ser de bendición a otros. Que sea hasta la próxima, sean todos bendecidos. Así que oramos para culminar esta serie. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nunca, mi amado hermano Jesús, tú nunca rechazaste a nadie. Tú te sentaste a comer, Señor, a la mesa con pecadores, Señor, como lo somos cada uno de nosotros. Tú, Señor, compartiste y sanaste enfermos. Hablaste, Señor, con los despreciados. Amaste a los rechazados, Señor. Hiciste milagros, Señor. Y sobre todas las cosas, Señor, nos enseñaste a amar a nuestro prójimo, Padre Santo. Yo te pido, Padre Santo, que tú, de igual forma, Padre Santo, que hiciste en esta casa que tú fuiste, que visitaste, Señor, que tú entres a nuestros hogares, a nuestras vidas y traigas, Señor, la alegría, Señor. Que tú puedas traer, Señor, sanidad, cura a nuestras vidas, Padre Santo. Que tú puedas, mi Dios amado, traer restauración, Señor, a la vida de cada una de las personas que estamos conectados, que estamos, Señor, pues que podamos servirte, Señor Padre Santo. Que tú puedas, Señor, mi Dios amado Padre Santo, traer el arrepentimiento a nuestras vidas. Que tú, mi Dios amado Jesús, declaramos, Señor, que la unción y el perdón tuyo, Señor, nos alcanza, mi Dios amado Padre. Que de igual forma, mi Dios amado Jesús, que tú puedas traer vida a nuestras vidas, Señor Padre Santo. Y vida en abundancia, mi Dios amado. Que tú puedas, Señor, por medio de tus palabras, Señor, hablar, Señor, y mostrarnos lo que tú quieres, Señor Padre Santo, mostrarle y hablarnos. Que tú traigas salvación, mi Dios amado Jesús. Que tú, mi Dios amado, traigas la comunión a nuestras vidas. Que podamos tener esa comunión de intimidad con nuestro Padre por medio de la oración, por medio de la palabra, Señor Padre Santo, que de la Biblia, que podamos estudiarla, que podamos entenderla e internalizarla. Que tú de esa forma puedas traernos, Señor, la visión espiritual a nuestras vidas, Señor Padre Santo, y que de esa forma tú puedas derramar de tu Espíritu Santo
sobre nuestras vidas, que tú nos capacites, que tú nos empoderes, mi amado Padre, que seamos discipulados, Señor, y que podamos ser enviados, Señor, a cumplir con la gran comisión de poder llevar y compartir las buenas nuevas de salvación con aquellas personas, Señor, Padre Santo, que necesitan escuchar. Hay lugares, Señor, y personas que nunca han escuchado tu nombre, Señor, pero que tú prepares y capacites, Señor, personas, Señor, que puedan ir, Señor Padre Santo, y compartir las buenas de salvación. En el nombre poderoso de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra. Amén y amén. Sean todos bendecidos. Que Dios les guarde.